¿Cuál es mi percepción sobre Argentina? Les quiero decir que yo vivo en Bélgica, no es que estoy al día en todo, pero ha sido muy duro lo que ha tenido que enfrentar el gobierno de Alberto Fernández. Recuerde que él llegó en diciembre de 2019, prácticamente cuando iniciaba la pandemia. Encontró un país desmantelado, un Estado hecho pedazos, sobreendeudado, y la pandemia. Entonces, Argentina fue uno de los países que más decreció en la región, casi 10%. Eso siempre tiene costo político. Por más que tengas un presidente brillante, que lo quieras, etcétera, en la desesperación de que no encuentras trabajo, que tus hijos se graduaron y están en el desempleo, de que no hay ingresos, de que tu tiendita no vende, buscas culpables, más aún con la manipulación de la prensa. Entonces eso justifica un poco el resultado de las PASO, pese a que Argentina también es de los países que más rápidamente se está recuperando. Va a crecer un 8 o 9%, pero no va a recuperar todavía los niveles prepandemia. Y hay problemas de desequilibrios macroeconómicos que se traducen en inflación. Eso básicamente es el problema de la deuda. Y la deuda con el Fondo Monetario adquirida por Macri, que él gozó de esa deuda, en lugar de con ello reactivar la economía argentina, generar infraestructura. Algo similar pasó en Ecuador. Se endeudaron en decenas de miles de millones de dólares, pero no quedó un centavo en Ecuador. Por un lado entraba la plata de deuda, créditos, por otro lado salía con la fuga de capitales. Al final, ¿qué pasa? El país se queda endeudado, Ecuador, Argentina, la economía echa pedazos y la plata fuera, en manos privadas. Entonces eso le pasó a Argentina, y ese es el problema básico, sobre todo para la inflación. El servicio y la deuda crea presión de balance de pagos, crea presión sobre el dólar y eso genera inflación. Es interesantísimo escucharte, Rafael Correa, además por todo tu expertise, como todo el mundo sabe, sos economista. ¿Cuál es tu Pero a pesar de eso soy buena gente. ¿Sos economista? Sí. Claro, y buena gente. Sí. Es una contradicción, algunas veces pasa. Claro, a veces pasa. ¿Cuál es tu mirada sobre el Fondo Monetario Internacional? Mira, nada bueno se puede esperar del fondo, no, nadie se haga ilusiones. El Fondo Monetario está ahí para cuidar los intereses de los países hegemónicos y del gran capital financiero transnacional. Y por eso hay que negociar muy duro. Yo en 10 años jamás negocié con el Fondo Monetario. Creo que a lo sumo alguna vez conversamos para darle información, porque como hemos firmado esos tratados teníamos la obligación. Pero nunca vino una misión a decirme qué hacer o no hacer. Y si venían, por el mismo avión los regresábamos. O sea, si vienen como turistas, bienvenidos. Si vienen incluso como asesores, buena fe. Si vienen como virreyes, por el mismo avión se regresan. Entonces, bueno, yo creo que usted tiene un gran ministro de Economía, un tipo muy preparado, el ministro Guzmán. Pero sí les puedo decir algo, ¿no? Con el nivel de deuda que tiene Argentina, fue el mayor rescate de la historia del Fondo Monetario Argentino, de lo que tengo registro. Si Argentina no paga, no es solo un problema para Argentina, es un problema para el fondo. Claro. Entonces yo creo que hay que jugar duro ahí. Claro, interesantísimo. Me das pie una cantidad de cosas, entre otras, la comparación, hablabas de las condiciones del fondo con las declaraciones y las declaraciones, si vienen como virrey decías, bueno, nosotros hace poco recibimos las declaraciones desde los Estados Unidos de Mark Stanley, el embajador designado por el presidente Biden, absolutamente intervencionistas. No sé si escuchaste lo que dijo, pero dijo que Argentina era un bus turístico al que le faltaban las ruedas, exigió un plan, pidió un plan, que Argentina no había pagado su deuda porque y tampoco había presentado un plan económico, el embajador. Te cuento una anécdota. Cuando recién iniciamos el gobierno, Ricardo Patiño no fue mi primer canciller, pero cuando ya era Ricardo canciller, un canciller histórico de Ecuador, un año y medio de gobierno, viene el nuevo embajador gringo y le dice muy claramente a Ricardo, usted por favor cuídese de no entrometerse en la política ecuatoriana, en no comentar sobre cuestiones políticas. Y el embajador, porque no se preocupe, si yo tengo alguna observación, primero se la diré a usted. No me ha entendido, no queremos observaciones de ustedes, a no ser que ustedes permitan nuestras observaciones también. Usted no tiene que meterse en política. Claro. Estaba proponiendo una confidencialidad. O sea, como concesión, que antes de meterse primero nos iba a decir a nosotros. En todo caso, también expulsamos a una embajadora por sus expresiones totalmente desatinadas, grotescas y falsas además, ¿no? Básicamente diciendo que el presidente era un corrupto porque se había nombrado un jefe de policía corrupto que después fue sobreseído en todos los casos, y se permitió declarar eso y lo expulsamos del país. Mira, cada gobierno tiene su estilo, uno tiene que velar por el bien común, no por sus visiones personales, siempre hay que ser prudente
cuando se dirige un país, pero también hay que hacer respetar la soberanía y la dignidad. Y yo te digo algo que aprendí en los 10 años de presidencia: los vasallos no son respetados, son utilizados. Rafael Correa, en los estudios de la AM750. Tengo una mesa de periodistas que se mueren por hacerte una pregunta. Luego quiero volver a profundizar el tema Guillermo Lasso y Pandora Papers. Y ahora Alan Longhi. Correa, ¿qué tal? Buen día. A ver, se está negociando la deuda con el Fondo Monetario Internacional, hay debates dentro del Frente de Todos, la ultraizquierda aquí en Argentina pide no pagar, Ecuador siente un antecedente regional que es declarar parte de su deuda ilegítima. No sé si conoce el detalle de aquí la deuda en Argentina, ¿cree que se puede extrapolar ese ejemplo y cómo fue ese proceso en Ecuador? Pero cuidado, que fue la deuda comercial. Es primera vez, o sea, en verdad la auditoría fue de toda la deuda. También se reportaron los abusos de esta deuda multilateral. Si quieres, hay a grandes rasgos 3 tramos de deuda: la deuda comercial, los bonos, ¿ya? La deuda con los organismos multilaterales de crédito, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, que normalmente van de la mano, y la deuda bilateral con países como China y sobre todo los países del Club de París. Entonces, básicamente la que nosotros decidimos unilateralmente no pagar, es decir, declarar moratoria unilateral, porque se demostró que se había pagado 3 veces, que había unas corruptelas impresionantes, hasta el punto que muchas veces nuestros ministros de economía que iban a negociar en nombre del país eran tenedores de deuda. Los abogados de los acreedores tenían la misma dirección postal que los abogados del país. O sea, estaba una colusión impresionante. Entonces decidimos no pagar esa deuda y finalmente la recompramos a precio del mercado, que era lo correcto. Porque cuando te hablan de renegociación de deuda, dicen, logramos un 10% de reducción, es sobre el valor nominal, sobre el 100%. Pero en el mercado se está negociando a 30%, en verdad pagaste 60% más. ¿Sí me explico? La referencia debe ser el valor de mercado. Ah, no, pero salen perjudicados los acreedores. Ellos ya compraron esos bonos en el mercado secundario, ¿no? Y por último, si pasó algo que derrumbó el precio de los bonos, el costo debe ser compartido entre acreedor y deudor, no solamente todo el costo sobre el deudor. Entonces nosotros renegociamos ese tramo de deuda comercial, no la deuda multilateral, bueno, siempre se renegocia, pero no es que dejamos de pagar, preciso, dejamos de pagar, declaramos moratoria unilateral solo en el tramo de deuda comercial. Los otros 2 tramos, pues, negociamos con los multilaterales y con los préstamos bilaterales. Pregunta respecto a las nuevas formaciones de derecha que están creciendo en varios países. En Chile está, por ejemplo, Antonio Kast liderando las encuestas mano a mano con Boric. Acá está Milei creciendo. Está Bolsonaro en Brasil. Milei es el payasito ese ultraliberal, pero elemental, básico, pelo largo. Pero no, es que es economista. Dice que es economista. Entonces uno siente vergüenza ajena por los economistas. Ahí sí juega la contradicción. Pero tipo tremendamente elemental. Exacto. Y vemos que está Vox en España, que por ejemplo está haciendo una gira, empezó por Ecuador cuando asumió Lasso, estuvieron en Perú con el fujimorismo, en México con el PAN, están articulando estas expresiones de nueva derecha con ideas muy antiguas. ¿Cuál es su apreciación sobre ese crecimiento? ¿Tiene cierta perspectiva? ¿No? ¿A qué se debe? ¿Qué peligrosidad expresa? Mira, yo más que crecimiento de la derecha, diría una radicalización de la derecha. Porque en cuanto a crecimiento, claro, nos acostumbramos a ganarle todo a principios de siglo. En un momento dado, 2009, 2010, la época de oro de América Latina, de 10 países sudamericanos hispanos, 8 tenían gobiernos de izquierda, hispanos y portugueses con Brasil, ¿no? Lula, Evo, Cristina, Correa, y Lugo en Paraguay, por primera vez en la historia, ganaba la izquierda. A diferencia de los años 90, cuando dieron el fin de la historia, ya el pensamiento único, la reforma del Consenso de Washington, donde las 3 elecciones presidenciales en Ecuador de los años 90 hubo segunda vuelta, ¿no? Tenemos primera y segunda vuelta, las 2 segunda vuelta, la vuelta final fue derecha contra derecha. Ahora acabamos de perder unas elecciones por nuestros propios errores y por 4 puntos. Entonces yo no creo que haya crecido la derecha precisamente por eso, porque ve el crecimiento de la izquierda, porque a pesar de la persecución algo queda, nuestros pueblos ya pueden comparar, se ha radicalizado. Y hay una derecha ya fascista, con un plan articulado, liderado por Vox en España, que ya te utiliza el lenguaje
de la dictadura de los 70. Hay que luchar contra el comunismo, la Santa Cruzada contra el comunismo, y son peligrosísimos. Y tiene un Vargas Llosa que dice, bueno, así no haya... Lo importante es que voten por nosotros, así no sean elecciones limpias. Básicamente eso fue lo que digo la otra vez. Así hagamos trampa, ¿no? Entonces ya no respetan derechos humanos, democracia, constitución, honras, y no les importaría respetar la vida, te insisto, no caigan en eso como en los 70, porque todo el mundo se enteraría en tiempo real. Entonces lo que sí tenemos es un surgimiento de la extrema derecha, y no solo en América Latina, en el mundo entero. Es brutal la persecución, es brutal el lawfare. A veces se habla mucho del lawfare, pero no se habla de las víctimas del lawfare, ¿no? De la erosión en las vidas. Y me abrazo otro querido amigo Amado Vudú, en toda nuestra solidaridad. Ha sido durísimo, Rafael Correa, ver a Milagro Sala, ¿no? Tenemos nuestra líder regional originaria, presa política de Mauricio Macri y de Gerardo Morales en Jujuy. Una estrategia planificada que no excluye de ninguna manera la complicidad mediática, digo yo, pero ¿qué decís vos? Es parte fundamental la complicidad mediática. No puede existir el lawfare sin los medios. Los medios son los que preparan, como en la Segunda Guerra Mundial, primero los bombardeos, la artillería, limpiaban todo el terreno, iba la infantería, ¿no? Para terminar el trabajo. Los medios de comunicación son esa artillería, ¿no? Que destroza todo, destruye todo, elimina cualquier resistencia, y a los jueces solo copian lo que dicen los titulares, como te decía, con el aplauso incluso de la gente más noble, creyendo que está apoyando algo correcto cuando es una gran canallada, ¿no? Vos decías, recuerdo una entrevista que tuvimos en Venezuela el año pasado, decías, en 2015 no ganó Macri, ganó Clarín. Así es. Y mira, y esto no es un problema adicional, no es un detalle, es el problema. Si no tenemos verdad, si no tenemos información, no tendremos democracia y no tendremos desarrollo. ¿Cómo vamos a tomar las correctas acciones colectivas, así sea a través de elecciones o como sociedad, en otros mecanismos, para salir de su desarrollo, si no nos informan adecuadamente? Y la prensa latinoamericana no informa, manipula. Son los instrumentos de control de las élites para mantener el status quo. Son los perros guardianes del status quo. Y deberían ser guardianes de la verdad. En lugar de ello, son los primeros en robarnos la verdad. Y si los guardianes de la verdad te roban la verdad, todo el mundo miente. Porque no hay referencia. Te mienten los políticos, te miente el periodista, te mienten los jueces, te mienten los militares, los grupos económicos, etcétera. Porque se perdió esa referencia, los guardianes de la verdad. El problema es gravísimo. Nos destrozan la democracia. Para que haya democracia debe haber información, para la calidad de democracia, pero incluso para la esencia de la democracia. Debe haber elecciones libres. Pero si tienes manipulación, ya no tienes libertad. No por gusto, dice el Evangelio, solamente la verdad os hará libres. Porque para que haya libertad debe haber verdad. Entonces, si nos roban la verdad, nos están robando las elecciones libres. No tenemos democracia en América Latina. Tenemos elecciones, y no elecciones libres. Y nosotros enfrentamos, el progresismo no enfrenta, como debería ser un régimen democrático sano, a sus opositores de derecha, a los antagónicos democráticamente hablando. No, enfrenta a sus medios de comunicación. Y no en una discusión en función de razones, no, en función de mentira, en función de manipulación, en función de lawfare, en función de difamación, de tácticas como de Goebbels, el ministro de propaganda nazi, repite la misma mentira que algo queda. Bueno, hace unos días, aquí en estos micrófonos, habló Daniel Goyán, el ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, segundo en la fórmula junto a Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires en estas elecciones de medio término. Le preguntábamos si él creía que la campaña se estaba jugando con la cancha inclinada. Él afirmó que sí, que se estaba jugando con la cancha inclinada de medios mafiosos. Eso generó una respuesta unánime de la corporación mediática, un comunicado de ADEPA en contra de Daniel Goyán. Sabés que ADEPA es la Asociación de Entidades Periodísticas, en definitiva es a Clarín, ¿no? Pero camuflada en la Asociación de Entidades Periodísticas, repudiando las declaraciones porque alguien se animó a decir que juegan con la cancha inclinada. Eso me lo sé de memoria. Cintia, tú sabes todo lo que yo tuve que enfrentar en Ecuador, pero es una lucha que hay que dar. Ya te digo, no es un detalle adicional, no podemos soslayar ese problema tan grave. No es una pelea colateral. No, es lo esencial. O sea, esta gente cambia la historia con los medios de comunicación. Lazo jamás hubiera ganado sin el apoyo de los medios de comunicación. Con la campaña sucia contra Andrés Arauz, tratando de ocultar todas las infracciones, por decirlo menos, que cometía Lazo. Entonces, no hay democracia, entendamos. Y no habrá desarrollo tampoco, porque primero la democracia debe ser un mecanismo de desarrollo.
no solo derechos políticos, sino mecanismos de desarrollo. Pero además, ¿cómo tomamos las correctas acciones colectivas si lo que tenemos es manipulación, no tenemos información? Hablar claro, empezando por eso, perder el miedo. Sí, te pueden destrozar, pero es una lucha que hay que dar, denunciar este poder mediático sin contrapoder. ¿Qué hay que hacer? Varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ya derogaron todo eso, pero en nuestra Constitución prohibimos que el sector financiero posea medios de comunicación, porque esa unión entre poder financiero y poder mediático es nefasta para cualquier país. Decir unión, tragaste al decir unión. Iba a decir unión incestuosa, ¿okay? Claro. Entonces es nefasta para cualquier país. Entonces hay que poner institucionalidad para impedir esta colusión de intereses no siempre buenos para la nación y para la gran mayoría. Hay que hablar de la propiedad de los medios de comunicación, hay que impulsar más medios de comunicación comunitarios, sin fines de lucro, medios públicos, pero realmente públicos, no de un gobierno, de la ciudadanía, ¿no? Pero yo creo que hay que ir incluso mucho más allá, potenciar, por ejemplo, a los verdaderos periodistas con apoyo del Estado, para que tengan su rotativa, sus diagramadores, ¿no? Que es la gran inversión, y se dediquen realmente al periodismo, pero sobre todo, defender a los ciudadanos de las mentiras, poner la verdad como un derecho humano. La Carta de las Naciones Unidas de Derechos Humanos del 1948 es para mí anacrónica. Ahí ponen como derecho humano hasta los derechos de propiedad intelectual, que es muy cuestionable. Cuando debería ser, por ejemplo, un derecho humano fundamental, el derecho a la verdad. Nadie puede arrancarnos de esa verdad. Tenemos derecho a esa verdad. No es un favor que nos hacen los medios de comunicación, es su deber. Y no que lo cumplan de vez en cuando, como el juez corrupto que de vez en cuando hace una buena sentencia. Sigue siendo corrupto. Los medios de comunicación que mienten y de repente dicen la verdad porque tal vez no les cuesta mucho, siguen siendo corruptos. Entonces, mientras no demos instrumento a la ciudadanía para defender su derecho, el derecho a la verdad, seguirán abusando de nosotros. En este momento están operando, interviniendo a Cristina Fernández de Kirchner en el sanatorio Otamendi. Quería, si le podías mandar un saludo a la vicepresidenta y una reflexión sobre Cristina. Bueno, y eso lo mandé, porque quería verla y Mariana, su secretaria, nos dijo que tenía que ir a una cirugía, pero que no le digamos a nadie. Y resulta que ya lo vi en las noticias. Entonces, Cristina, mucha suerte en esta operación, y bueno, tú sabes que eres ejemplo para todos nosotros, ¿no? Porque qué mujer que es Cristina, y cuánto ha tenido que enfrentar, ¿eh? Por ejemplo, cuando se meten con la familia, eso sí ya duele, ¿no? Duele en el alma, todo lo que ha tenido que enfrentar Cristina. Entonces, es parte de la historia, Cristina, y para personas como yo, una verdadera referencia. La mejor de la suerte, mi querida Cristina. Gracias, aquí la compartimos, es la líder más importante del campo nacional y popular en la Argentina, comparte el liderazgo regional con el cúmulo de lo que se generó post no al ALCA, ¿no? Porque el no al ALCA genera, corregime si te parece que me equivoco, el paraguas para la Latinoamérica que sobrevino a eso. Probablemente, fue un gran paso, ¿no? La Latinoamérica más o menos unida, pero muy hábil, impidiendo que se convierta la región en un gran mercado para Estados Unidos, no para el desarrollo de nuestros pueblos. El próximo domingo hay elecciones aquí en la República Argentina. El resultado inesperado de las PASO generó algunas tensiones internas en el campo nacional y popular. ¿Qué mensaje se le puede dar a la militancia, teniendo en cuenta toda la situación que usted está describiendo sobre la situación financiera, la derecha y demás? Unidad, que sepan asumir al enemigo, asumir a los verdaderos rivales. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y les recuerdo una expresión atribuida a San Ignacio de Loyola: en una fortaleza asediada, cualquier disenso es traición. La izquierda es permanentemente asediada porque somos un peligro para el sistema, para su privilegio. Entonces, dividirnos entre nosotros es poco menos que traición.